minutos de nada con la persona que tenemos como invitada a partir de estos momentos, que ya por cierto la tenemos aquí en nuestros estudios, aquí en Costa Noroeste Televisión, en nuestro Contigo de hoy. Así que ya mismo le vamos a dar la bienvenida. Se trata de una mujer que forma parte, en este caso, o va a formar parte a partir de hoy, concretamente, de esas terceras jornadas de memoria democrática que se están celebrando en Sanlúcar desde este pasado día 23 y que van a concluir mañana día 26. Concretamente, nos referimos a la persona que posiblemente más conozca sobre un periodista andaluz, en este caso, que ha sido pues todo un emblema dentro de lo que es el tema, digamos, de la memoria histórica, como es Manuel Chávez Nogales. Ella es la persona que más conoce sobre estas cuestiones y la tenemos aquí con nosotros, María Isabel Cinta Guillén. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente hemos conseguido que llegue porque ella venía de Sevilla y parece que Sevilla está muy cerca, pero cuando se viene en tren, nada por lo cerca. menos últimamente no. Nada cerca. Se necesitan por lo menos 5 horas para venir de Qué Sevilla barbaridad. aquí. Increíble. El tren que, fíjense, el tren de alta velocidad. Exacto. A pesar de eso. Sí. Es que hemos conocido que, bueno, que sabíamos que estos días atrás, con el tema de esta borrasca tan importante que hemos tenido, ha habido muchos daños, por lo visto, en la vía férrea, y eso, pues, ha conllevado, bueno, menos mal que ella ha llegado finalmente, pero sabemos de personas que no pudieron llegar y se quedaron en el camino. Sí. Pues nada, hoy se dedica estas terceras jornadas de memoria histórica a la figura de Manuel Chávez Nogales, ¿verdad? Y bueno, va a haber primeramente unas lecturas de obra suya y después posteriormente la conferencia de nuestra invitada, de María Isabel. María Isabel, ¿quién era Manuel Chávez Nogales? Para aquellas personas que no lo sepan. Fue un periodista que vivió la primera mitad del siglo XX. Salió de Sevilla, que es el lugar donde había nacido, y a partir de su primera escala en Madrid ya comenzó a hacer escalas en Europa y se convirtió en un periodista que va a informar, que informó de los más interesantes acontecimientos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, porque él vivió justamente ese tiempo. Había nacido en el 897 y murió en el 44 del siglo XX, de manera que tuvo una vida corta, pero pudo recoger en sus trabajos periodísticos, solo se dedicó al periodismo. Lo que ocurría es que los reportajes y los trabajos periodísticos que hacía para la prensa, muchos de ellos se recogieron en libros, que es lo más conocido de su producción. Pues recogió en esos reportajes, en libros, acontecimientos pues desde el renacer del regionalismo andaluz en Sevilla, la preparación de la exposición iberoamericana, la dictadura de Primo de Rivera ya en Madrid, luego la Segunda República, el transcurrir de la Segunda República como director de un periódico de centro, el diario Ahora, y después tuvo que marcharse al exilio al tener lugar cuando ocurrió la guerra civil. Se marchó al exilio, primero estuvo en Francia y luego estuvo en Inglaterra, pero recogió fundamentalmente el transcurrir ideológico del siglo XX desde, con una atención especial al mundo ruso, que tanta influencia tuvo en esa primera mitad del siglo XX, desde la Revolución de 1917. 10 años después de la Revolución se fue a Rusia a conocer qué es lo que los resultados de esa revolución que había subvertido el orden no solo ruso, sino prácticamente el orden internacional, ¿no? Sí. Y siguió interesándole el tema ruso en varias obras, en varios reportajes que se convirtieron después en obras de mucho éxito, como fueron Lo que ha quedado del Imperio de los Zares, donde recoge, estando en París, recoge las impresiones de los exiliados rusos de la Revolución, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que es toda una muestra de buen periodismo y periodismo didáctico, porque tengamos en cuenta que ese libro, que es de los años 30, pues llega a una España donde el analfabetismo era muy alto y la información muy escasa. Entonces, informar sobre la Revolución Rusa de una forma amena, entretenida, documentada, del máximo interés, realmente solo lo hizo Chávez Nogales en este libro. El maestro Juan Martínez, que estaba allí, donde cuenta un bailarín de flamenco, cuenta cómo fue la Revolución Rusa, porque la vivió. El personaje es real y los acontecimientos que se retratan son reales.
o sea, no hay ficción, hay una recreación literaria de la Revolución Rusa, pero los acontecimientos son los acontecimientos que ocurrieron. Cuando llegó la Guerra Civil, Chávez Nogales, que había defendido desde su periódico de centro, ese diario Ahora, había defendido a la República, siempre él se declaró a sí mismo, como su definición de sí mismo es muy significativa: pequeño, burgués, liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Y cada palabra tiene un contenido ideológico extraordinario, profundo y concreto, del que sería importante no salirse, ¿no? A la hora de interpretarlo, ¿no? Cuando llegó la Guerra Civil, este pequeño burgués liberal, que era partidario ante todo de la democracia como sistema político que se dan los pueblos adultos, demócrata, incluso, como ocurrió también con Azaña, demócrata antes incluso que republicano, al tener lugar el levantamiento de Franco y ocurrir la Guerra Civil, tuvo que salir de España, perseguido por extremismos, curiosamente extremismos de ambos extremos, valga la redundancia, de las extremas izquierdas y de las extremas derechas, porque siempre fue un personaje pues que rechazó como totalitarismo todo lo que fuera extremismo. O sea, para Chávez Nogales los nacionalismos, por ejemplo, son el germen del fascismo. Entonces, esa claridad de visión y esa claridad en la exposición de los acontecimientos y en el análisis de los acontecimientos fue la causa de que tuviera que salir de España. Estuvo viviendo 4 años en Francia con su familia, pero en Francia, él se fue en el año 36, estuvo hasta el año 40 en Francia. En el año 40 pues surgió la cuestión de la entrega a Alemania del gobierno de Pétain, el gobierno de Vichy, y entonces en Francia, pues habiendo sido la cuna de la democracia, llegó un momento en que renegó de las personas. O sea, la sociedad francesa renegó de las personas que habían defendido esa democracia, y Chávez Nogales, como otros tantos, exiliados de todos los exilios europeos, como eran los exiliados del nazismo alemán, del fascismo italiano, del fascismo de Austria, de los republicanos españoles, todos ellos tuvieron que huir de Francia y intentar buscar un refugio donde la democracia no fuera masacrada, donde se pudiera seguir viviendo. Y ese destino para Chávez Nogales fue Inglaterra. Con grandes dificultades llegó a Inglaterra y consiguió remontar su situación periodística, informativa, que adquirió unos caracteres mundiales. Llegó a publicar artículos en periódicos de toda América Latina y de América del Norte también, en periódicos ingleses e incluso algún periódico de Nueva Zelanda. Y finalmente, cuando se estaban produciendo ya estaban llegando los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, Chávez Nogales se puso enfermo, tuvo un accidente, fue de mal en peor, su salud se resintió y tuvieron que someterlo a una operación en un hospital de Londres y murió en el quirófano con 46 años. Una muerte repentina, inesperada, y justamente un mes antes del desembarco de Normandía, con lo cual no pudo ver el final de la Segunda Guerra Mundial. Y a un compañero que estaba con él en el hospital, Antonio Soto, le comentaba: toda la vida luchando por la democracia y voy a morir sin ver el triunfo final, como efectivamente fue. Murió en el año 44, como he dicho, y una semana después de su muerte, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo de Franco lo condenó a inhabilitación absoluta y perpetua
nunca hubiera podido volver a España ni ejercer ningún tipo de trabajo en España si hubiera intentado volver. Y además su expediente, por si acaso no se había muerto, su expediente siguió abierto hasta el año 64, en que ya desapareció el Tribunal de Represión de la Masonería y se cambió por el Tribunal de Orden Público. Esta es la razón por la que Chávez Nogales no haya sido conocido. Claro, claro. Ha tenido la presión durante todo el gobierno de Franco, la presión de la prohibición por parte de la condena por parte del Tribunal de Represión de la Masonería y el comunismo, ¿no? Entonces, únicamente en los años 60 y finales de los 60, Javier Pradera, era un demócrata que dirigía las publicaciones de Alianza, hizo todo lo posible para recuperar el nombre de Chávez Nogales. Pero claro, sus obras no se podían editar, y entonces editó con muchísimo éxito, porque hubo ediciones repetidas, editó La vida del torero Juan Belmonte, porque en el tiempo de Franco pues tampoco hacer la vida de un torero o escribir sobre un torero pues no era algo tan peligroso como los otros libros de Chávez Nogales, como podían ser A Sangre y Fuego, El maestro Juan Martínez, lo de los zares, la historia de los zares, La agonía de Francia, La defensa de Madrid, en fin, con este torero, con Juan Belmonte, al que elevó Chávez Nogales a la fama, porque pudo ser un gran torero, pero desde luego si no hubiera tenido un biógrafo como Chávez Nogales, quizá no hubiera pasado tan a la posteridad como ha conseguido pasar. Pues decía que con este libro se mantuvo en el ranking de los escritores españoles desconocidos, porque además todo el mundo pensaba, y se favoreció que se pensara, que era Belmonte el que contaba su vida. Incluso hubo ediciones, algunas de ellas en inglés, que ni siquiera aparecía el nombre de Chávez Nogales, sino que parecía como que Belmonte era el que había escrito la vida, no interesaba a Chávez Nogales. Claro. Hubo que esperar hasta el año 1993, en que la Diputación de Sevilla me encargó recopilar lo que pudiera encontrar de él. Fue muy difícil encontrar su obra, pero yo tenía el punto de partida, la punta del iceberg, en el epílogo de esa edición de Alianza que había hecho. Ese epílogo lo había hecho Josefina Carabias, una periodista del diario Pueblo y de algún otro diario muy, muy famosa en España, muy famosa incluso durante el tiempo de Franco. Ella se declaraba discípula de Chávez Nogales y efectivamente había trabajado con él en el periódico, ya había hecho crónica parlamentaria para el diario Ahora, para el diario que dirigía Chávez, y ella daba allí noticia de algunas de las obras de Chávez Nogales y de su valor. María Isabel, la verdad es que nos está encantando todo lo que nos está contando, pero tampoco queremos que se pierda... Muy amplio, ¿no? ¿No? Que se pierdan las personas la conferencia que nos va a ofrecer esta tarde, porque lo que queríamos hacer es ofrecer un pequeño adelanto. Bueno, pues esto es un pequeño adelanto. Y la verdad es que nos has abierto los ojos y sobre todo el interés por la figura de Chávez Nogales, que efectivamente yo personalmente no conocía y que precisamente por tus palabras me ha suscitado desde luego una curiosidad tremenda por esta persona. Así que quiero agradecerte que hayas estado con nosotros aquí estos minutitos, y una última pregunta que hacerte: ¿cómo fue en este caso que a ti también te suscitó la curiosidad este personaje, este literato andaluz en definitiva, y te convertiste pues en la biógrafa, digamos, más importante que hoy en día se puede decir que tiene Manuel Chávez Nogales? Me pasó lo que le pasa a cualquier persona que se aproxime a Chávez Nogales, que una vez te enamoraste que lo conoces, de la figura, ¿no? Sí, es que atrapa. Yo lo busqué para hacer, me habló un profesor de la Hispalense de Chávez Nogales para hacer la tesis doctoral, me lo propuso, y me dijo: es un periodista y se llama Manuel Chávez Nogales. Y a mí me parece que ha escrito algo sobre la Revolución Rosa, fue toda la información que me dio. ¿Qué te dio? Pero yo abrí el libro de Belmonte y precisamente lo compré en una librería que había enfrente de mi instituto, y ya no pude dejar de leerlo. Claro. O sea, cuando encontré a ese niño, Belmonte, en una calle de Sevilla, que es la calle Feria,
con un mendrugo de pan, saliendo a la calle y encontrándose con el entierro del Espartero. ¿Cómo está contado eso? Ya no lo puedes dejar. Claro. Pero una vez que conoces además al personaje, conoces su ideología, a mí me abrió los ojos a la realidad española del franquismo y a la realidad española de hoy, de lo que somos hoy. ¿Por qué somos así hoy? Efectivamente. Pues la verdad es que yo creo que todas las personas que a raíz precisamente de las palabras de María Isabel se van a sentir atraídos a esta conferencia, que recordemos va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde, aunque desde las 6 ya van a haber lecturas que se van a hacer precisamente de obras de Chávez Nogales, ¿verdad? Sí. Pero la conferencia de María Isabel va a tener lugar a partir de las 7 en la Casa de la Juventud. Muy bien. El aforo es pequeño, lo digo porque yo estoy convencido que aquello va a ser un aluvión de personas. Ojalá. Que van a estar allí escuchando atentamente a María Isabel, como hemos nosotros escuchado, que la verdad no hemos querido ni siquiera interrumpirla en ningún momento haciéndole ninguna pregunta, porque ella además parece que nos estaba leyendo el pensamiento y nos iba contestando lo que nosotros teníamos como duda. Así que la verdad que para mí ha sido una maravilla poderte escuchar, María Isabel, y estaremos esta tarde pendientes de seguir escuchando, digamos, esa estupenda conferencia que nos va a ofrecer. De acuerdo, perfecto. No tenemos tiempo para seguir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y ya prácticamente estamos acabando el programa. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.